Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Así es. Somos Isabel Y Ramiro Peña, siervos de Yahweh, en Casa de Oración. Le damos las gracias a nuestro Abacadosh por regalarnos este hermoso tiempo y por permitir este reencuentro, este Shabbat más. un reencuentro semanal, ¿verdad? Así es. Amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy lindo y trata sobre el reino milenial, la tribulación y los justos. Amén. Les recomendamos que tengan a mano sus escrituras, sus Biblias, su Torah, porque vamos a recorrer por varios versículos y nos gustaría que vayan tomando nota para que ustedes pues nuevamente cuando vean esta enseñanza en las redes sociales puedan con más calma estudiar, ¿no es verdad? Entonces, amados, comencemos diciendo que cuando nuestro Salvador, Yeshua, vuelva a la tierra, sabemos que va a establecer su reino y va a ser un reino milenial, ¿verdad? El cual literalmente va a ser sobre la tierra, donde Yeshua, Un reino sobre la tierra. correcto, donde Yeshua va a ser el rey soberano. Entonces, Amén. lo que vamos a ver hoy es justamente a la luz de las escrituras, es derrumbar todos aquellos argumentos, ¿verdad?, que históricamente nos han enseñado en nuestras iglesias sobre el arrebatamiento, por ejemplo, ¿no?, como que vamos a salir y vamos a volar y vamos a estar en otro lado, cosa que no es así, ¿verdad? Pero antes, hermanos, de comenzar a hablar sobre el reino milenial en la tierra, muchos de nosotros nos preguntamos, habrán preguntado o se preguntarán, ¿por qué va a ser esto en la tierra y no en el cielo, verdad? Amén. Bueno, estas teorías surgen de falsas religiones que nos engañaron a muchos de nosotros los humanos que subiríamos al cielo. Así es. Pero esto no es así de acuerdo a las escrituras, ya que el mismo Yeshua lo confirma que nadie más que Él subió al cielo, como lo dicen las escrituras. Y eso básicamente está, busquen, acompáñanos con las escrituras en el libro de Juan, Yohanan 3:13. Y nadie subió al cielo, sino Él que descendió del cielo, yo, el Ben Hadán que está en el cielo. Amén. Entonces acá Yeshua nos está diciendo que solamente Él fue el que subió al cielo y descendió del cielo, ¿verdad? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Además, hermanos, Yahweh mismo confiesa que el trono es del cielo y la tierra el estrado de sus pies, es decir, una tarima, digamos, ¿no? Entonces podemos ver que en Hechos 7:49 la palabra nos dice: el cielo es mi trono, Amén, dice Adonai, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me podría construir ustedes? ¿Qué clase de casa me podrían construir ustedes? ¿Qué clase de lugar podrían idear para mi reposo? Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos el significado de lo que es un estrado? ¿Qué será un estrado? Un estrado es un sitio de honor, algo elevado, es decir, es un salón de actos, podríamos decir, ¿verdad? Es una tarima, normalmente cubierta con una alfombra, como cuando veíamos en las iglesias a las que asistíamos, un nivel encima elevado, ¿no es verdad?, sobre la cual estaban los púlpitos. En este caso, Yeshua nos habla sobre un trono real, ¿verdad? Es un estrado, también es una mesa, digamos, donde se celebran actos solemnes, ¿verdad? Entonces, podemos decir, como nos dice el Melech David en Salmos 37:11, que los mansos van a heredar la tierra y se van a deleitar en shalom abundante, porque hemos leído y sabemos que Yeshua nos dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? Que el cielo dice su trono, pero la tierra es esa mesa, ese lugar solemne. Entonces, de nosotros vamos a heredar esa tierra. Y dice que además, según nos dice el Melech David, que vamos a deleitarnos en una paz, Amén. en un shalom realmente abundante, ¿verdad? Baruch Hashem.
Busquen por favor en sus libros antes de pasar a las escrituras en pantalla, el libro de Isaías capítulo 11 verso 9, donde vamos a ver cómo Yahweh mismo nos dice que no hagamos daño a su santa montaña, ya que nosotros habitaremos, dice, en la tierra, y las enseñanzas, la palabra, la dabar de Yeshua va a salir de Sion. Entonces, Isaías 11:9 dice, si tienen todos, nos acompañan: no harán mal ni destruirán a ninguno en ningún lugar de mi monte Kadosh, porque la tierra estará tan llena del conocimiento de Adonai como las muchas aguas cubren el mar. Amén. Así que, hermanos, con gozo tenemos que esperar realmente esta hermosa recompensa, esta hermosa promesa de nuestro Abacadosh. Y eso podemos buscar en el libro de Isaías, capítulo 25, verso 8. Isaías 25, verso 8. Busquen ustedes, por favor, un minutito. Bien, ok, leemos. En Isaías 25, 8 dice: Él se tragará la muerte para siempre. Adonai Elohim enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará la represión de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha hablado. Amén. Vemos que hermosa promesa, hermanos, que Él va a enjuagar todas las lágrimas, todo el dolor que nuestro rostro exprese, ¿no? Y nos va a quitar, dice, esa reprensión, ese enojo que tenía con nosotros, con su pueblo que ha sido desobediente, ¿no? Y Él ha dicho: yo lo he hablado. Es decir, y Yeshua, Adonai, no es un hombre para mentir, ¿verdad? Amén. Pero también vemos otra cita en Isaías 33:24. Ningún habitante dirá: estoy enfermo. El pueblo que habita en ella recibirá castigo por el pecado. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, como vemos, hoy estamos viendo una enseñanza hermosa que lleva por título el reino milenial, la tribulación y los justos, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso, amados, por todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, tenemos que dejar el pecado. Tenemos que seguir la palabra, que es la instrucción, esa instrucción que nos da el buen caminar para nuestras vidas, ese manual de vida que nos dejó nuestro Abacadosh. Y tenemos que entregarle el timón de nuestras vidas a Yeshua con toda emuná, con todo bitajón, porque Él va a llevarnos a aguas tranquilas, aguas mansas, aguas de reposo. Amén. Entonces, podemos decir que tampoco le demos paso a la ira ni al enojo, ya que Yahweh, mis hermanos, se va a encargar de los malos, de toda la gente que nos ha hecho daño, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien mansos, porque también Yeshua nos dijo que seamos mansos como Él es manso, ¿verdad? Y humildes, como Él también nos dijo que era humilde. ¿Para qué? Para poder heredar la tierra en paz, como nos dice el Melech David en Salmos 37:11. Y ahí vamos a ir ahora. Vamos a ir a la palabra, a Salmos Tehilim 37, 11. del 7 al 11. Muy bien, ¿qué nos dice? Sométete a Adonai y suplícale a Él. No te inquietes por aquellos cuyos caminos prosperan a causa de sus planes perversos. Deja la ira, pon a un lado la furia, no estés enojado. Conduce el mal al mal. Bien. No estés enojado, porque conduce al mal, dice. Porque los malhechores serán destruidos, pero aquellos que esperan en Adonai heredarán la tierra. Amén. Pronto ya no habrá más hombres perversos. Buscarás donde él estaba y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en shalom abundante. Amén, hermanos. Amén. Entonces debemos tener en cuenta que hoy en día todavía la maldad reina en el mundo, ¿verdad? Y lo vemos todos los días. Y está reinada por el príncipe de la oscuridad, por el adversario, por Hasatán, que reside aquí y está residiendo también con sus huestes celestiales. Amén. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos estar firmes con la armadura de Yahweh, como nos dice en su palabra, ¿verdad? Para estar de pie y para resistir todas las artimañas que nos da el enemigo, ¿verdad? Leamos un momento y recordemos en realidad, porque esto lo sabemos
de memoria, es decir, debería ser nuestro versículo principal de batalla, ¿verdad? Efesios 6, exactamente. 11 al 13. Perfecto. ¿Qué nos dice entonces? Recordemos. Usen toda la armadura que Adonai provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción de Hasatán. Porque no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de gobernadores, autoridades y poderes que gobiernan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. A causa de esto, pónganse toda la armadura de Elohim para que sean capaces de enfrentar al maligno y cuando hayan terminado todo, estén firmes. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Hoy en día, muchos confunden que la restauración ya está completa y que por eso ya no vamos a sufrir nada. Y que además dicen que las dos casas, Efraín y Judá, ya estarían unidas. Pero también, hermanos, sabemos que esto no ha ocurrido aún, ¿verdad? Pero en realidad es todo lo contrario, pues las pruebas, como nos dice la palabra, nos sobrevendrán cada vez más porque el adversario quiere devorar a los hijos de la justicia, ¿verdad? Y estamos viendo en estos tiempos que esa apostasía se está acrecentando cada día más. Y lo más grave, hermanos, aún entre aquellos que son escogidos por Adonai. Entonces, hay un dicho, por eso se dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, la puerta es estrecha. Y la verdad es que son pocos las que la hallan. Nosotros mismos, todos los que estamos estudiando y escudriñando la Dabar de Yahweh, también estamos en ese proceso de entender, de aprender todo lo que nuestro Abba nos está transmitiendo con ese amor inmenso a través de su bendita Torah, ¿verdad? Entonces, la puerta, hermanos, realmente es estrecha y son muy pocos los que pueden hallarla, ¿verdad? Además, Yeshua mismo nos dijo que tomemos nuestros maderos, ¿verdad? Y que los sigamos. Y nuestro madero, ¿qué significa? Significa que debemos enfrentar, digamos, ¿no? Estar de frente a todo tipo de tribulación y seguir el mismo paso de nuestro Mashiach. ¿Para qué? Para poder descansar en el reino milenial con él. Pero va a ser en un Shabbat, pero un Shabbat de 1000 años. Amén. Amén. Vamos a la palabra nuevamente y vamos a leer lo que nos dice Hillel, Lucas 9. Del 23 al 25. Muy bien. Entonces dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, olvídese de hacer lo que quiera, tome su poste cada día y sígame. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Porque todo aquel que quiera salvar su propia vida, la destruirá, pero todo aquel que destruya su vida por amor a mí, la salvará. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma o sufriera pérdida? Amén. Entonces, hermanos, hemos dicho hace un momento que tenemos que estar firmes, ¿verdad? Para enfrentar los abates del enemigo, ¿no? Las lanzas y flechas, saetas que nos manda todos los días. Entonces debemos estar firmes. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen en Primera de Pedro, Primera de Kefa 5 del 8 al 9. Nos dice lo siguiente: permanezcan sobrios y alerta. El enemigo, Hasatán, acecha como león rugiente, Amén, buscando a alguien a quien devorar. Resistan firmes contra él, firmes en la emuná, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están pasando por el mismo tipo de sufrimientos. Entonces, hermanos, acá estamos viendo cómo nos están diciendo que estemos
firmes, que estemos sobrios, ¿verdad? Porque tenemos a Hasatán que está atento a que le abramos una puerta, ¿verdad? Entonces dice que tenemos que ser firmes contra él, firmes en nuestra fe, en nuestra emuná, porque las promesas de nuestro Abacadosh son certeras, son ciertas, son verdaderas, ¿verdad? Entonces no debemos de caer en esa nuestra fe. Y Yohanan, que nos dice por su lado, Yohanan 16:33, nos dice: les he hablado estas cosas para que tengan shalom en mí. En el mundo tendrán sufrimiento, pero sean valientes, yo he conquistado al mundo. Amén. Hermanos, Amén. Hermanos amados, debemos seguir los pasos de nuestro Mashiach. Debemos seguir los pasos de nuestro Mashiach, con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De nuestro Salvador Yeshua. ¿Para qué? Claro, para ganar esa corona incorruptible, ¿verdad? Y llegar a ese hermoso reino milenial en donde se cumplirán todas las enseñanzas y citas, promesas, profecías que hablan del reino en el Sefer de Isaías particularmente. Entonces, amados hermanos, ahora vamos a comenzar a hablar de lo que será esta hermosa restauración en el milenio, y que todo además va a ser restaurado, ¿verdad? Y lo más importante, que va a ser purificado. Ahora, hay algo que es importante y no debemos confundirnos con la nueva Jerusalén, ¿no? Con la nueva Jerusalén, la tierra nueva y el cielo nuevo. Esto sí va a ocurrir, pero va a ser después del milenio. ¿Amén? Y el Brit Hadashah nos dice eso, que va a ser después del milenio. Vamos a las Escrituras. Eso está en Apocalipsis 21, de 1 al 2. Amén. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado, y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la ciudad santa, la Jerusalén, de lo alto, descendiendo desde el cielo de Adonai, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Amén. Y si nos vamos a un capítulo anterior, capítulo 20, vamos a ver del 11 al 13, nos dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. Amén. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Vemos entonces que el juicio final va a ser después del milenio, ¿verdad? ¿Para qué? Para completar todo, juzgar a los muertos que aún van a dormir o estarán dormidos en el milenio. Lo que viene ahora, hermanos, es la ira de Yahweh. Ira para quienes, para los moradores de la tierra, pero para aquellos que están en pecado. Por eso debemos estar atentos, vigilantes y velando, hermanos amados. Pues Yahweh va a destruir todas las obras del maligno para restaurar la tierra por esos 1000 años. ¿Para quienes? Para los apartados, para aquellos limpios de corazón que van a morar, o esperemos que moremos ahí, ¿verdad? Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3 de 10 al 11. 3 de 10 al 11. Ahí está. Pero el día de Adonai vendrá como un ladrón. Luego los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Elohim. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ustedes deben ser personas en Kadosh, conducta y en piedad. Amén. Entonces, hermanos, no debemos dejarnos marcar por
por la bestia, ¿verdad? Y morir en fidelidad para alcanzar las promesas que nuestro Abacadosh nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo ahí que debemos ser personas que tengamos una conducta santa, debemos vivir en santidad y en piedad, nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Es parte de las promesas. Ok, podemos ver entonces, a partir de ahora, la resurrección de los mártires, de la gran tribulación y de los justos. Para eso vamos a ir a Apocalipsis 24 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Apocalipsis 20, me acuerdo, no. 20, perdón, del 4 al 6. ¿Qué nos dice? Entonces vi tronos, y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonios de Yeshua y por proclamar la palabra de Adonai. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos resucitaron y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Amén. Sigamos. Esta es la primera resurrección, pues los demás muertos no fueron resucitados hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Kohanim, sacerdotes de Adonai y del Mashiach, y gobernarán con él por 1000 años. Amén. Entonces vemos, este es el juicio que mencionamos líneas arriba, ¿verdad? El juicio final del gran trono blanco. Esto sucederá después del milenio. Entonces vamos a empezar a ver varios eventos. Comencemos con el primer evento. El primer evento es el descenso de nuestro Salvador en el Monte de los Olivos. Fíjense lo que dice en Zacarías. El profeta Zacarías, miren lo que decía ya en el capítulo 14, verso 4. Zacarías. En aquel día sus pies se pararán en el Monte de los Olivos, que está al este delante de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y al oeste. Una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Amén. Entonces, el segundo evento va a ser el apresamiento de Hasatán por 1000 años. Amén. Vamos a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Después vi un malaj, un ángel bajando del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Él prendió el dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Hasatán, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vi tronos, y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados para dar testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Adonai. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Amén. Ellos resucitaron y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Amén. 5 y 6. Esta es la primera resurrección, pues los demás muertos no fueron resucitados hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Amén. Bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder, por el contrario, ellos serán Kohanim de Adonai y del Mashiach. Amén. Y gobernarán con él por 1000 años. Amén, amén, hermanos. En cuenta ahora podemos ver que el Ruach de santidad va a ser puesto en todos los hombres para el gran conocimiento de la palabra. Amén. Y esto es hermoso porque está en el libro de Ezequiel,
capítulo 36, versículos 26 y 27. ¿Qué nos dice? Esto es hermoso, hermanos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruaj dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti, mi espíritu dentro de ti. Amén. Y causaré que vivas por mi Torá, que camines en mis ordenanzas y guardes mis juicios y los hagas y los obedezcas. Amén. Hermosa promesa, ¿verdad? Él va a poner su ruaj dentro de nosotros y su Torah va a estar también morando en nosotros. ¿Para qué? Para caminar en sus enseñanzas, en sus mandamientos, hermano. Pero más importante, en obediencia, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Veamos qué nos dice Isaías 11. Isaías 11. Perdón. Zacarías todavía, ¿verdad? 12. Sí, queremos conversar con ustedes a la luz de las Escrituras. La conversión de las dos casas de Israel, Judá y Efraín, ¿verdad? Vamos al libro de Zacarías, gracias Isabelita. Zacarías 12, del 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj de misericordia y compasión, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén, luto como fue por Hadad Rimonén en el valle de Mengido. Miren, hermanos, el versículo 10 es muy... Falta el 12 más. Sí, el 12 más, ¿no? Pero el 10 es interesante porque miren, dice: y derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruaj, un espíritu de misericordia y compasión. Amén. Y dice, van a mirar a mí. Aleph Tav, ¿de quién está hablando? De Yeshua. De Yeshua. Y además miren qué hermoso lo que dice Zacarías. A quien traspasaron. Se está hablando de su crucifixión, ¿verdad? Sí. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Wow. Versículo 12. Entonces la tierra se enlutará, cada familia por separado, la familia de la casa de David por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Natán por separado y sus esposas por separado. Wow. Ahora sí vamos a Isaías 11. Del 11 al 12. Sí. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Adonai alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que permanece en Ashur, Mishaín, Egipto, Patros, Etiopía, Eilán, Shinar, Hamat y en las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, congregará a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Yehudá de los 4 confines de la tierra. Baruch Hashem, hermoso, ¿verdad? Nos va a juntar, dice nuevamente. Amén. Isaías 35:10. Aquellos rescatados por Adonai regresarán y vendrán con canto a Sión. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos tendrán alegría y gran gozo. Amén. Mientras que la tristeza y el gemido huirán. Amén, hermanos. Entonces, esa reunión de las dos casas nos está diciendo que va a producir un gran gozo, ¿verdad? Tendremos alegría y no habrá tristeza. Miqueas 4 del 6 al 7. 4, 6 y 7. 6 y 7. 4, 6 y 7. Cuando ese día venga, dice Adonai, yo convocaré al cojo y reuniré a aquellos que están dispersos junto con aquellos afligidos. Amén. Yo haré del cojo un remanente
y ella que fue rechazada, una nación poderosa. Adonai reinará sobre ellos en el monte Sión desde ese tiempo en adelante y aún eternamente. Amén. Jacob, Amén. ¿verdad? Está hablando de Jacob, de Israel, las 12 tribus. Amén. Zacarías. 8 del 7 al 8. Así dice Adonai Jaelión: yo salvaré a mi pueblo de las tierras del este y del oeste. Yo los traeré de regreso y ellos habitarán en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo. Amén. Y yo seré su Adonai en verdad y en justicia. Amén, amén, hermanos. Baruch Hashem. 8, 7, 8, ¿verdad? Hermanos amados, aunque sabemos que hoy Jerusalén es la capital de Israel, no está todavía cumplido lo confirmado en el libro de Isaías, ¿verdad? Pues todavía falta que suba el inicuo, el hombre sin ley, el antimashiach, para sentarse lamentablemente en el trono de Yahweh, pero por un poco tiempo. Y veamos ahora que la nueva Jerusalén va a ser para los pueblos que quieren aprender de Yahweh y de su palabra. Es decir, para todos aquellos que van a hacer pacto con Yeshua, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías. 2 del 2 al 3. Eso es, muy bien. En el Aharit Hayamim, En el final de los tiempos, ¿verdad? el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más glorioso. Será considerado más exaltado que los otros montes y los Goyim correrán allá. Amén. Muchas naciones irán y dirán: vengan, subamos al monte de Adonai y a la casa del Adonai de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai de Jerusalén. Amén. Hermanos, ¿se dan cuenta? Dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Todos aquellos que quieren aprender de Yahweh, de su Dabar, de su Torah, estamos viendo que van a correr diciendo, ¿no?, que vayamos al monte de Adonai y a la casa de Adonai de Jacob, y nos dice que ese Dios de Jacob va a enseñar sus caminos. ¿De qué está hablando ahí? Dice ahí, Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas. Es decir, vamos a ser enseñados, estamos siendo enseñados por Él en su Torah. Directamente en su Torah. ¿Me das cuenta qué hermoso? Y Zacarías 8:3 nos dice: Adonai dice: yo regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, el monte de Adonai Jaelión, un monte Kadosh, amén, un hermanos. monte santo. Amén. Fíjense, entonces vemos acá que Jerusalén va a ser el centro de adoración mundial. ¿Para quiénes? Para aquellos verdaderos adoradores de Yahweh. Amén. Vamos a ir a los capítulos, al versículo 20, 21, del 20 al 23 del mismo capítulo. Ok, del 20 al 23. Adonai Jaelión dice: en el futuro muchos pueblos vendrán y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de 5 ciudades se reunirán en una ciudad y dirán: tenemos que ir a hacer súplica a Elohim y a buscar el Amén. rostro de Adonai Jaelión. Yo también iré. Sí, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán de todo corazón a buscar el rostro de Adonai Jaelión en Jerusalén y a implorar el favor de Adonai. Elohim Jaelión dice: en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán los tzitziyot Amén. del mando de un Yehudí, Yeshua, diciendo: iremos contigo porque hemos oído que Amén. Elohim está contigo. Amén. Amén. Baruch Hashem. Y vamos a ver ahora Zacarías 14:16.
Finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al rey Adonai Elohim Sebaot y a guardar las fiestas de Sukkot. Amén. Hoy todavía, hermanos, nos falta seguir purificándonos. Yahweh, sabemos que va a ser el supremo gobernante de toda la tierra y todos los pueblos van a venir a él, como estamos escuchando en la lectura, ¿verdad? Amén. Cosa que hoy todavía no ha sucedido por completo, ¿verdad? Y volveremos a Miqueas, nuevamente, capítulo 4, verso 1. Pero en el Aharit Hayamín, el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más importante. Será considerado más altamente que otras colinas y los pueblos correrán a él. Amén, así va a ser, ¿verdad, hermanos? Y en ese tiempo, hermanos, vamos a ver ahora varias cosas muy importantes. Lo primero que podemos decir es que va a haber, y la justicia va a ser, la justicia va a reinar por completo. ¿Qué nos dice el Salmo 72, del 2 al 4? Entonces, vamos a ver que la justicia va a reinar por completo. Amén. ¿Qué nos dice Zacarías? Para que él pueda gobernar Salmos, sí. a su pueblo rectamente y a tus pobres con justicia. Las montañas y colinas levanten shalom a tu pueblo. Él juzgará al pobre entre el pueblo con justicia y traerá abajo al falso acusador. Amén. Vemos entonces que él va a traer justicia, ¿no? Más adelante, en los versículos del 12 al 14 de este mismo capítulo nos dice: porque él rescató a los pobres del opresor, también al pobre y a aquellos que no tenían ayuda. Él tendrá piedad del pobre y menesteroso. Amén. Y salvará las almas del necesitado. Él redimirá su alma de la usura e injusticia, y su nombre será precioso delante de él. Hermanos, qué hermosas promesas, ¿verdad? Él va a hacer justicia con nosotros, va a reinar con justicia. Qué cosa más bella, ¿verdad? Jeremías, seguimos hablando de justicia. 33:15. Cuando esos días vengan, en ese tiempo haré brotar para David una rama de justicia. Él hará lo que es justo y recto en la tierra. Amén. Aleluya. ¿De quién estamos hablando ahí? Hashem. ¿De quién estaba hablando el profeta Jeremías? Yeshua. De Yeshua, ¿verdad? De Yeshua. Entonces también, en este tiempo, hermanos, todo en ese reino milenial, todo va a ser pacífico. Veamos qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 2, verso 4. Él juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Entonces ellos martillarán sus espadas y se volverán rejas de arado y sus lanzas en guadañas. Nación no alcanzará espada contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. También va a ser un tiempo de paz, ¿verdad? Miqueas 4, 3 y 4, ¿qué nos dice? Él juzgará entre muchos pueblos y será árbitro para muchas naciones lejos. Entonces ellos martillarán sus espadas para arados y sus lanzas para cuchillas de podar. Las naciones no levantarán espadas en contra de la otra y nunca más aprenderán la guerra. En cambio, cada persona se sentará debajo de su viña y de su higuera, con nadie que lo moleste, porque la boca de Adonai Sebaot ha hablado. Hermanos. Todo, entonces estamos viendo que todo va a ser pacífico. Zacarías también nos habla de esa paz en ese tiempo. Veamos, Zacarías 9:10, ¿qué nos dice? Y él destruirá los carruajes de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será totalmente destruido y habrá abundancia de shalom de las naciones. Él reinará sobre las aguas tan lejos como el mar y los ríos hasta los confines de la tierra. Wow. Hermanos amados, en este tiempo milenial, también todo dice va a ser gozo y alegría.
y las tristezas, depresiones, ansiedades, preocupaciones y cosas tales como esas van a Baruch desaparecer. Hashem, aleluya. Miren lo que nos dice Isaías, si da ganas de llorar, ¿verdad? Isaías 35:10. ¿Qué nos dice? Aquellos rescatados por Adonai regresarán y vendrán con canto a Amén, Sion. gozo, ¿verdad? Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos tendrán alegría y gran gozo, mientras que la tristeza y el gemido huirán. Amén. Y miramos lo que nos dice Baruch el mismo Hashem. profeta Isaías en el capítulo 65, los versos 18 y 19. Pero encontrarán en ella regocijo y exultación, porque contemplen, estoy haciendo de Jerusalén un gozo y mi pueblo una Amén. alegría. Yo me gozaré en Jerusalén y tendré alegría de mi pueblo. Bendito. El sonido del gemido nunca más se oirá en ella, nunca más la voz de llanto. Amén, hermanos, qué belleza, ¿verdad? Y también vemos que en este tiempo todo va a ser, dice, seguro y tranquilo. Wow, Isaías 32, como el cielo. como el cielo, ¿verdad? Isaías 32, vamos a leer el versículo 1 y 2 y luego el 18. Hay un rey que reinará justamente y príncipes que gobernarán con rectitud. Amén. Un hombre será como refugio de viento, protección contra la tormenta, como arroyos de agua en suelo árido, como sombra de gran peñasco en tierra fatigada. Amén. Vamos a ir al Amén. 18 ahora. ¿Qué nos dice el 18? Mi pueblo vivirá en un lugar Amén. lleno de ¿qué? De shalom, en cercanías seguras, y descansarán con riqueza. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya, ¿verdad? Ishtabak Shemo, realmente qué hermoso su nombre, bendito sea su nombre. Ezequiel 28, los versículos 25 y 26. Adonai Elohim dice: una vez yo haya recogido la casa de Israel de los pueblos donde han sido dispersos, una vez haya mostrado que yo soy Kadosh, que yo soy santo en ellos mientras los Goyim miran, entonces ellos habitarán su propia tierra, Amén. la cual di a mi siervo Jacob. Listo. Ellos tendrán seguridad cuando vivan allí, edificando casas y plantando viñas. Amén. Sí, ellos vivirán en seguridad una vez yo haya ejecutado juicios contra todos sus vecinos escarnecedores. Entonces ellos sabrán que yo soy Adonai, su Elohim. Amén, hermanos. Entonces Baruch debemos tener Hashem. temor. Nuestros hermanos en Israel deberán tener temor, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos leyendo la palabra de Tuala Kadosh y él claramente nos está diciendo que vamos a vivir en gozo y vamos a tener, él va a destruir a nuestros enemigos y es una cosa hermosa. Va a ejecutar juicios, dice, contra todos nuestros vecinos escarnecedores. ¿Y para qué les va a hacer eso? Para que ellos, nuestros enemigos, se den cuenta que él es Adonai, él es Elohim. Amén. Amén, Baruch Hashem. Como vemos entonces, hermanos, va a haber un pleno conocimiento de Yahweh en este tiempo. Y tampoco nadie va a tener que enseñar a otra persona sobre él, porque todos, dice la palabra, y vamos a leer ahora, lo van a conocer, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué nos dice Isaías? 11:9. 11:9. No harán mal ni destruirán a ninguno en ningún lugar de mi monte Kadosh, porque la tierra estará tan llena del conocimiento de Adonai como las muchas Amén. aguas cubren el mar. ¿Se dan cuenta de eso? Toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Adonai, toda la tierra va a conocer amor. su palabra, su amor, su misericordia. Como que dice, como las muchas aguas cubren el mar, ¿cierto? Así de grande, ¿no? Aleluya. Jeremías 31:34.
Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. Conoce a Adonai, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus Amén. perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya, Bendito, Baruch Hashem. bendito Rey, realmente qué Amén. bueno y grande eres, y Kadosh sobre todo. Hay algo hermoso también, hermanos, dice que en ese tiempo también las bestias van a habitar pacíficamente junto con el hombre. Wow. Veamos qué nos dice la Escritura. Isaías nuevamente 11 del 6 al 8. El lobo habitará con el Amén. cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, Bendito el becerro, el león joven y la oveja engordarán juntos, y un niño pequeño para criarlos. La vaca y el oso pasarán juntos, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey, y un niño jugará sobre el hueco de la cobra, y el infante jugará con el nido de la víbora. Amén, ¿verdad? Qué cosa más hermosa. Isaías, Paz también volvemos a total. Isaías Amor. 65, qué hermoso va a ser, ¿verdad? Vamos a estar envueltos en amor. ¿Cuál temor entonces? ¿Se dan cuenta? Vean, no nos estamos preocupando de todo lo que pasa en el mundo si tenemos semejantes promesas que tiene Dios para nosotros. 65:25. No. Isaías 32:15. Primero 65:25 y el segundo 65:25. Esto lo leeremos. Una vez más. Claro, este 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey y el serpiente polvo como pan. Ellos no dañarán ni destruirán en ningún lugar de mi monte Kadosh, dice Amén. Adonai. ¿Se dan cuenta? Cómo hasta las bestias del campo van a vivir en armonía con el Amén. humano, con otros seres vivientes. Qué Eso cosa es, más bella, ¿no? Diferentes especies. Correcto. Y también vemos que El desierto. exactamente va a reverdecer. Ujú. Veamos a Isaías 32:15 que nos dice: Hasta que el Ruach, el Espíritu, sea derramado de lo alto sobre ustedes y el desierto se convierta en campo fértil, Carmel, y el campo fértil estimado como bosque. Amén. Wow. Isaías nuevamente en el capítulo 35 nos dice, veamos, primero leemos 1, 2 y después el 7. Se alegrarán el desierto y la tierra seca. Amén. El Arabá se regocijará y florecerá como los lirios. Los lugares desiertos del Jordán reventarán en flores. Amén, Padre. Se regocijará con alegría y canto. La gloria del Lebanón le será dada, el esplendor del Carmel y del Sharón. Ellos verán la cabot, la Amén. gloria de Adonai, el esplendor de Eloheinu. Amén. 7 más. La tierra seca se convertirá en estanques, la tierra sedienta en manantiales de agua. La guarida donde los chacales descansan se convertirá en humedal con papiros y juncos. Amén. 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 Baruch Hashem, A ver, leeremos algo aleluya. más hermoso sobre esto del reverdecer. Está en Isaías 41. 18 al 20. ¿Qué nos dice? Yo abriré ríos en colinas áridas y pozos en los valles extensos. Yo convertiré el desierto en un lago y el campo seco en manantiales. Amén. Plantaré el desierto con cedros, acacias, Bendito Rey. arrayanes y olivos. En el Arabá pondré cipreses junto con olmos y alerces. Entonces el pueblo verá y conocerá. Juntos observarán y entenderán que la mano de Adonai, Yeshua, ha hecho estas obras y que el Hakadosh de Israel lo ha expuesto. Amén, hermano. Aleluya. Qué cosa más Baruch hermosa, Hashem. ¿verdad? Qué cosa más hermosa, qué bueno es el Padre. Y es más bueno todavía, porque en ese tiempo
Dice que las enfermedades Uf, también van a desaparecer, ¿verdad, hermanos? en esos 1000 años. En esos 1000 años. Isaías 35, 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará. Amén. Pues en el desierto brotarán manantiales, arroyos de aguas en el Arabá. Amén. Y la tierra seca se convertirá en estanques, la tierra sedienta en manantiales de agua. La guarida donde los chacales descansan se convertirá en humedal con papiros y juncos. Hermanos amados, Baruch Hashem, ¿verdad? Cuando las bendiciones del reino sean cumplidas y termine el periodo de 1000 años, las naciones serán probadas una vez más. Pero Yahweh va a consumir con el fuego al enemigo. A no tener miedo. Miren qué nos dice Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Hasatán saldrá de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos del mundo, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla. Su número es incontable, como la arena a la orilla del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Kedoshim de Adonai y la ciudad que él ama. Pero fuego salió y bajó del cielo y los consumió. Amén. Hasatán, quien los había engañado, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre y para siempre. Amén, hermanos, ¿se dan cuenta? Amén. Hermanos, la ira de Yahweh es ahora justamente. Es antes de entrar al milenio. Así que debemos estar velando, como nos dice la palabra, para que no caigamos en pecado. Porque la ira de Yahweh, de Adonai, va a ser un día de tinieblas. Amos nos dice, vamos a ir a Amos, en el capítulo 5, verso 18. Ay de ti que quieres el día de Adonai. ¿Por qué lo quieres? Este día de Adonai es oscuridad, no luz. Amén. Y Joel nos dice en 2:2. Un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y llovizna. La gran y poderosa horda se está esparciendo como oscuridad sobre las montañas. Nunca ha habido algo como esto, ni nunca lo habrá otra vez, ni aún después de los años de muchas generaciones. Amén. Entonces vemos que va a ser un día de ira y también de furia implacables. Isaías, en el capítulo 13, verso 9 nos dice: y he aquí, el día de Adonai viene cual no puede ser escapado, un día de cólera y furia ardiente, para desolar la tierra y destruir a los pecadores en ella. Amén. Es decir, va a venir a destruir y va a destruir a los malhechores, ¿verdad? O sea, va a ser un día grande y terrible. Wow. Joel realmente nos dice en el capítulo 2, verso 11. Esto es antes de los 1000 años. 2:11, ¿qué nos dice? Adonai grita órdenes a sus fuerzas, su ejército es inmenso, poderoso y hace lo que él dice. Porque grande es el día de Adonai, terrible, aterrorizante. ¿Quién lo puede soportar? Hermanos, acá vemos que el día de Yahweh va a ser un periodo de tiempo cuya característica más notable y marcada va a ser que se va a tratar de un tiempo de oscuridad y también de destrucción, ¿verdad? Se trata de un momento de castigo y dolor. Y este mismo día
es mencionado en el Brit Hadashah, donde se resalta un nuevo aspecto, ¿verdad? Y es el día de Yahweh, dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, primero el versículo 2, después el 5 al 6. Porque ustedes mismos saben muy bien que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche. Por tanto, no durmamos como el resto. Es el 5 y 6. Porque todos ustedes pertenecen a la luz, por lo tanto pertenecen al día. Amén. Nosotros no pertenecemos a la noche o a las tinieblas, por tanto no durmamos como el resto, en cambio permanezcamos alerta y estemos sobrios. Amén. Sabemos por las enseñanzas que nuestro Abba nos ha dado en estos días, sabemos en qué época, en qué fiesta va a llegar, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces estamos expectantes, tenemos que estar alertas, apercibidos, ¿no? Estando sobrios, no dormidos. Grave. Apocalipsis 3:3. Por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste, obedécelo y vuélvete de tu pecado. Amén. Porque si no te despiertas, vendré como un ladrón y no sabes en qué momento vendré sobre ti. Amén. Wow. Pero nosotros sí sabemos cuándo va a venir, ¿verdad? Por la palabra, porque practicamos las fiestas. Sabemos eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Amén. Y para finalizar, hermanos, la reunión de esta noche, queremos concluir con el versículo con el que iniciamos esta reunión de esta noche, esta charla de esta noche. Y es en Apocalipsis 16, verso 15. Miren, yo vengo como un ladrón. Cuán benditos son aquellos que permanecen alerta y mantienen sus ropas limpias, guardando la Torá, para que no caminen desnudos y sean puestos en vergüenza pública. Amén, wow. Hermanos amados. Amén. Hermanos amados, solo nos queda pedirle a Yahweh que continúe dándonos discernimiento al momento de escudriñar sus escrituras, ¿verdad? Sabemos que el tiempo está realmente muy cerca, la palabra es clara y estamos viendo el cumplimiento de muchas profecías, ¿verdad? Muchas profecías para este tiempo. Entonces queda estar alertas como nos está alertando justamente Yeshua, a que estemos despiertos, apercibidos, sabiendo el tiempo, porque Él va a venir, dice, como ladrón en la noche, ¿verdad? Hay que entonces sabemos que debemos estar entonces en santidad, ¿verdad? Procurándolo seguir a Él en sus enseñanzas, ser Kadosh como Él es Kadosh, ser manso como Él es manso, ser humilde como Él es humilde, ¿verdad? Escudriñar sus escrituras, estar en intimidad con Él, escucharlo, hablar con Él, porque es la única forma, amados hermanos. Todo lo que hemos visto ahora, queridos, todo lo que hemos leído, han sido varios versículos, no hay mayor explicación porque las escrituras se explican solas, ¿verdad? No hay mayor. Solo nos queda concentrarnos, enfocarnos en la grandeza de nuestro Abacadosh, en lo inmensamente grande, todopoderoso y amoroso que es con nosotros, ¿verdad? Agradecerle porque somos sus escogidos, estamos hoy acá, cada Shabbat, como todos los días, escudriñando su palabra, estudiándola, orando sin cesar, porque queremos ganarnos la corona de vida, ¿verdad? Queremos estar en paz, en shalom, a cuentas con Él todos los días. Amén. Le agradecemos entonces porque nos brinda esa posibilidad de poder escudriñar su palabra, de poder meditarla, ¿verdad? De poder practicarla, de poder transmitirla también. Entonces, amados hermanos, les deseamos que esta semana que acaba de empezar sea de gran bendición para sus vidas, que cualquier tribulación que vayamos a pasar sea tan leve porque sabemos esas hermosas promesas que hoy hemos escuchado en nuestro Abacadosh. Nada está más importante que amar a nuestro Abacadosh, creer en Él, confiar plenamente en Él, ¿verdad? Si confiamos en Él y sobre todo le obedecemos, su Ruach de santidad nos va a proveer todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier circunstancia
y lo más importante es que nuestra emuná, nuestra fe lo va a glorificar. Amén. Será con nosotros entonces, si nuestro Abacadosh así lo permite, ¿verdad? Hasta el siguiente séptimo día, donde nos vamos a reunir con el favor y misericordia y amor de nuestro Abacadosh para escudriñar su escritura, para escuchar lo que Él tiene para enseñarnos. Amén. Abacadosh, Padre Santo, hoy queremos suplicarte, clamarte, Señor, tu protección santa, que nada que no provenga de ti, Padre, pueda tocarnos. Haznos apercibido, Señor. No permitas, Padre amado, que Hasatán nos tiente, Padre amado. Tú sé escudo alrededor nuestro, Señor, porque sabemos que un descuido, Él está ahí como un león rugiente. Amén, Señor. Padre amado, sé el que nos lleva de tu mano. Toma el control de nuestra vida. Gracias, Adonai Yeshua, por un día más. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach hemos orado. Amén y amén. Amén y amén. Hermanos, entonces, que la bendición de nuestro Abacadosh caiga sobre todos ustedes. Su Torah sea la guía para nuestros pies, nuestro caminar, ¿verdad? Nuestras actividades están guiadas siempre por Él. Y le agradecemos que anticipadamente volvemos a reunir el siguiente Shabbat. Hasta entonces será con nosotros. Buena semana. Shabbat Tov. Amén. Amén.